Pero obviamente no quiero comenzar primero sin antes. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies, mi hermano. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. El Señor es bueno. Señor, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias en este día, Señor. Gracias porque tú permitiste que pudiéramos abrir los ojos, Señor, para ver lo hermoso de este nuevo día que tú has preparado para que vengamos hoy a adorarte, a exaltarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Y por qué no, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Que la palabra que vamos a escuchar hoy es una palabra de bendición para nuestras vidas y para otras personas, Señor. Haz hoy, Señor, lo que tienes que hacer con nosotros, Señor, y haz hoy, Señor, y pon nuestros corazones dispuestos a entender y a comprender todo lo que vamos a disfrutar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por esta iglesia hermosa, Señor, que tú me has permitido compartir, Señor, y gracias por cada uno de los hermanos hoy presentes. Señor, gracias. Bendice sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero que nada, vamos a tratar de recordar, porque yo sé que ustedes le prestan atención a cada uno de estos mensajes que semana a semana se van transmitiendo en nuestra iglesia. Hoy vamos a estudiar específicamente vamos a estudiar en Hechos capítulo 14, a partir del versículo 1. Pero no quiero comenzar sin antes recordar algo, ¿no? No sé si cuando comenzó el mes de julio, el primero que estuvo acá, esa primera semana fue mi hermano Yugli. Y él hizo referencia, ¿no? En Hechos 12, él hizo referencia en su mensaje, ¿no? Cuando la iglesia es atacada, ¿verdad? Pero Dios responde con poder. Y yo recuerdo que él hacía mucho énfasis en lo que es la oración de nosotros como iglesia, como hermanos, cómo debemos estar unidos, porque cada uno de nosotros va a ir recibiendo ataques del enemigo o la iglesia va a ser atacada, pero si nos mantenemos unidos en oración, siempre vamos a vencer como iglesia. Recuerdo también en la siguiente semana mi hermano Helio, cómo nos enseñó, cómo nos mostró que el Espíritu Santo siempre está presente en todo tiempo. El Espíritu Santo está allí porque el Espíritu Santo es quien envía, es quien nos ministra y nos envía y nos da esa sabiduría para nosotros ministrar la palabra de Dios. Y recientemente la de mi pastor Harry la semana pasada, que esa tiene que estar más fresquita, ¿verdad, mi pastor? Yo recuerdo una palabra clave en todo lo que él dijo. Todas sus palabras fueron especiales, pero yo recuerdo una palabra clave de allí. Y es que él utilizó la palabra responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables. Tenemos una responsabilidad con el reino de Dios. Tenemos una responsabilidad cuando decidimos seguir a Cristo. Y tenemos una responsabilidad que como iglesia tenemos que mostrar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a continuar con parte de eso. Hoy vamos en Hechos 14, que ya mi hermano Cristian creo que ya lo tiene por allí. Hoy, dándole continuidad a todo esto, hoy voy a traerle, o el Señor permitió que yo les trajera un mensaje que yo lo he titulado Persevera en la misión de anunciar el Evangelio. Recuerden esa palabra, perseverancia, perseverar. Ténganla allí presente, porque le voy a preguntar más tarde. Entonces, cuando mi hermano Cristian me diga que ya tiene, cuando todos estén allí con Hechos 14, me regalan un amén. Gloria a Dios, porque yo no lo tengo todavía. Ya va. Ok, Hechos 14, capítulo 14, verso 1. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos.
y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijándose él en sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciere sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Vamos a dejarlo hasta ahí, amén. Ok, fíjense que ya vamos a entrar en materia. Fíjense que esto es una historia bien interesante y bien impactante. Recuerden que estamos analizando lo que fue el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Entonces, el mensaje que el Señor va a permitir que se pueda transmitir hoy acá, como le dije al principio, es: persevera en la misión para anunciar el evangelio. Y vamos a tratar de analizar todo este capítulo desde 3 puntos de vista, o desde 3 opiniones, o desde 3 francos que fueron claves en esta manera en cómo Pablo se desarrolló. Pablo y Bernabé desarrollaron la administración del evangelio a estos distintos pueblos.
Primero, vamos a analizar cómo perseverar a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Segundo, vamos a perseverar a pesar de que hay sufrimiento y de que hay oposición. Y tercero, vamos a analizar perseverar, pero juntos como iglesia. ¿Sí me siguen? Perseverar, ¿cómo? Primero, a pesar de las circunstancias. Segundo, a pesar de la oposición. Y por último, perseverar juntos como iglesia. Entonces, fíjense, dice en Hechos, por favor, mi hermano, 14:1. Dice así entonces que aconteció en Iconio que entraron juntos a las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Fíjense que aquí, desde ya lo que era Pablo y Bernabé tenían claro a qué iban. Ellos entraron a la sinagoga. ¿De quién? Del pueblo de Iconio, ¿no? Entraron a la sinagoga. Y allí, sinagoga de judíos. Y de una vez llegaron hablando y mostrando el evangelio de Jesucristo. Y no le hablaban a un grupo en específico. Le hablaban a todos. ¿Verdad? Entonces, porque dice aquí el verso, dice a la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Quiere decir que el mensaje se lo estaban dando a todos. No estaban haciendo excepción de personas, estaban llevando el mensaje a todos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio y la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces fíjense, ellos llevaron la palabra, llegaron a la sinagoga, se llevaron la palabra a una gran multitud que estaba comprendida tanto como por judíos como por griegos. Pero en ese caminar, en ese andar, en esa transmisión del mensaje, hubieron personas que intentaron frustrar el trabajo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Y dice el verso que fueron judíos que no creían, judíos no creyentes, ¿verdad? O que no creían, por supuesto, en el mensaje de Jesucristo. Porque recuerde que los judíos tenían otra manera, otro pensamiento, ¿no? Practicaban su... Entonces ellos, como la intención era estar en contra del mensaje que estaba llevando Pablo y Bernabé, hicieron como una especie de una revuelta, pues, y empezaron a alborotar a las personas. Fíjense que es tanto la cosa que judíos y griegos no se llevaban. Judíos y griegos no se llevaban, pero ellos comenzaron a hacer una revuelta a nivel general. Ahí no les importó la diferencia de cultura o la diferencia de creencia o la diferencia de estilo de vida que llevaba cada quien. Bueno, como estamos en contra de ese predicador, estamos en contra de esa gente que viene a traer este mensaje de salvación, como estamos en contra de sus creencias, comenzaron a hacer una revuelta, ¿no? Pero fíjense que en el verso 3 dice, ellos aún con todo y eso, ellos se detuvieron allí mucho tiempo. Es decir, que ellos se encontraban fieles en la proclamación. A pesar de la oposición, a pesar de lo que estaban sufriendo allí, porque yo me imagino que no sé cuántos días estuvieron allá, cuántas semanas fueron que invirtieron allí en llevar ese mensaje, ¿verdad? Pablo y Bernabé, a pesar de que estaban recibiendo constantemente insultos y molestias, ¿verdad? Aunque no lo dice allí, pero yo supongo que eso era así. Ellos se mantenían fieles
en la proclamación del Evangelio. Porque dice allí que se detuvieron por mucho tiempo hablando con denuedo. O sea, estaban hablando sin miedo, estaban defendiendo su fe. Estaban defendiendo su posición en lo que decidieron creer. ¿Y en quién estaban creyendo? ¿En qué estaban creyendo? En el Señor, en Jesucristo, en Jesús. Ahí ellos pudieron darse cuenta que la gente de la ciudad estaba dividida. Se dieron cuenta que unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero aquí obviamente no queremos hacer énfasis en que un grupo va a ser salvo y el otro no. Aquí lo que queremos entender es que el mensaje se está llevando a todo aquel, a pesar de la oposición. Es decir, que aquí podemos ir definiendo el primer punto, que es perseverar a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que estaba sucediendo, de lo que ellos estaban viviendo, como ministro del Evangelio, ellos se mantenían firmes. ¿Quiénes de nosotros en algún momento hemos sentido que no estamos firmes? ¿Quiénes de nosotros hemos sentido que en algún momento cuando queremos llevar un mensaje y sentimos un rechazo, no nos atrevemos más? ¿Quiénes de nosotros quizá nos da miedo, nos da temor hablarle a nuestro vecino? Porque como nuestro vecino es odioso, ¿verdad? Porque de esos vecinos que prenden el equipo de sonido a las 6 de la mañana los domingos, ¿verdad? Y entonces tú dices, oye, ¿cómo yo le entro a ese hombre? Porque ese hombre es terrible, ¿verdad? O quizá hay personas que dicen, oye, esos evangélicos todo el tiempo sí son fastidiosos. Pero en este contexto, Pablo y Bernabé no se sintieron agredidos por eso, no se sintieron decaídos. Ellos se mantuvieron firmes. Entonces a veces nosotros no tenemos esa firmeza. Y lo digo por experiencia personal, porque muchas veces me ha sucedido a mí. A veces pienso, oye, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que sí le digo? Y si me rechaza, y si no me rechaza, oye, pero es que ese hombre habla muy feo. Entonces, pero nosotros entendiendo este contexto, hay que entender que nosotros como lo que decidimos caminar bajo este nuevo estilo de vida, que caminamos con Cristo, tenemos que confiar plenamente que el Señor está con nosotros y Él nos va a dar las palabras y las herramientas para poder transmitir el mensaje bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo. No escuché amén, yo creo que lo regañé. No. Pero a pesar de que ellos continúo aquí, a pesar de que ellos vieron que la ciudad estaba dividida, ellos decidieron continuar, ¿verdad? Verso 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, fíjense que aquí ya comienza la cosa, ¿no? Se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ahora yo pregunto, ¿no? Porque ellos sabían claramente que iban a ser atacados, que iban a ser apedreados, porque ya había todo un plan entre muchas personas, fíjense, judíos y gentiles, junto con los gobernantes de esa ciudad. Ya habían tramado todo el plan para ir directamente hasta ellos, hasta atacarlos. Si fuéramos nosotros que estamos llevando el mensaje, si fuéramos nosotros que se nos presentó la oportunidad de llevar un mensaje a una ciudad X o a un sitio en específico,
y nosotros nos enteramos que eso va a suceder, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? No, exacto, yo digo, yo no, para allá no voy más, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Pero ellos sí entendieron, ¿verdad?, que tenían que quizás retirarse, pero eso también se llama prudencia. Eso también es ser prudente. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Yo traje la administración de la palabra, yo hablé de la verdad, aquí no se dijo mentira, aquí el único Dios verdadero, el único que merece gloria y honra es nuestro Padre Celestial. Creemos en un Dios vivo que es Jesucristo, creemos en su palabra, estamos convencidos de que Él volverá porque viene, ¿verdad? Pero bueno, quizás por resguardar nuestra vida y seguir adelante, seguir llevando el mensaje, entonces bueno, como ya nos enteramos que hay algo, vamos a retirarnos. Y eso también es parte de la prudencia. Quizás no estaba en el plan de Dios que ellos se mantuvieran allí y que quizás murieran allí. Entonces, ellos deciden ir a otro lado. Pero si nosotros quizás entramos, en vez de responder de esa manera, de ser prudentes a la hora de dar esa respuesta, sino que hacemos todo lo contrario, entonces estaríamos siendo desobedientes. Muchos de nosotros, bajo estas circunstancias, nos bloqueamos. Muchos de nosotros, bajo este perfil de amenaza, por decirlo así, nosotros pensamos que no queremos llevar el mensaje porque vamos a ser rechazados. Pero fíjense que aquí claramente, si nosotros practicamos el perseverar a pesar de las circunstancias, Dios nos va a respaldar en cada decisión que tomemos. ¿Vamos bien hasta ahora? Verso 8. 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. ¿Verdad? Oyó hablar a Pablo, el cual fijándose él en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Yo me imagino que después, amén, después que Pablo y Bernabé tuvieron que salir de la ciudad de Iconio, y fue cuando se dirigieron a las otras ciudades, Pablo y Bernabé, cuando estaban dando el mensaje, así como quizás cada uno de nosotros nos paramos aquí a darle un mensaje, porque desde aquí hay otro punto de vista. De repente cuando estamos allá abajo, vemos y dice, oye, por allá llegó mi hermano Roberto, lo veo que viene así como cabizbajo, ¿verdad? Pero lo veo y veo que se sentó allí. Por allá está mi hermano Helio, que también está cansadito, tiene cara de agotado. Pero cuando nosotros estamos desde este punto, cuando cualquiera se para aquí en esta posición, tiene la oportunidad de verlos a todos. Y eso es lo que nos pone más nerviosos. Pero ese no es el tema. Entonces, tenemos la oportunidad de verlos a todos aquí. Ver sus rostros, ver sus expresiones, ver si nos están prestando atención, ver si están allí concentrados en lo que se está ministrando hoy acá. Y yo imagino que Pablo, en ese momento, él se dio cuenta que el hombre que estaba inválido le estaba prestando atención, lo estaba viendo fijamente y le estaba llamando la atención. Pues, o sea, el hombre estaba concentrado en lo que decía Pablo, y yo decía, oye, y me imagino que el hombre le decía amén, y el hombre decía, oye, esto sí está hermoso. Y Pablo se dio cuenta de eso y lo miró, y Pablo pudo notar que ese hombre tenía fe. Y allí fue cuando Pablo le gritó y le dijo, levántate. Y el hombre se levantó, y ahí ocurrió un milagro.
¿Quién cree en esta mañana que Dios hace un milagro en nuestras vidas? Amén. Entonces fíjense que, sin embargo, bueno, el hombre fue sanado por un milagro, y un milagro que vino de parte de Dios, porque no fue Pablo que lo sanó, fue un milagro que vino de parte de Dios. Pero fíjense que dice en el verso 12, entonces la gente, visto que Pablo había hecho esto, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé le llamaban Júpiter y Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo a toros, guirnaldas y delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Fíjense, y uno se pregunta qué pasó aquí. Uno se pregunta qué pasó aquí, ¿no? Porque Pablo está dando su mensaje, Pablo y Bernabé, Pablo que era el que hablaba, como dice aquí, está dando su mensaje, y el hombre se levantó con un milagro que vino de parte de Dios. Pero entonces uno se pregunta qué pasó aquí, porque esta gente empezaron a decir que su milagro no venía de parte de Dios, sino que venía de dioses paganos. Fíjense que cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me llevó a un sitio, ¿no? Y generalmente uno estudia la historia y ve cómo va caminando la cosa. Y resulta que esta ciudad en específico era muy idólatra. Ellos creían en estos dioses que menciona aquí, Júpiter y Mercurio. Y entonces investigando un poco más allá y analizando un poco, buscando por internet y viendo cosas por aquí, comentaristas por allá. Entonces resulta que en esa ciudad había como especie de una leyenda. Sí, como de eso que nosotros estamos aquí, aquí nosotros le decimos mitos y leyendas, ¿no? Que en algún momento de la ciudad, que andaban por las calles sus dioses, que andaba Júpiter, andaba Mercurio, ellos caminaban por la ciudad porque ellos habían traído dicha y prosperidad para el valle y esas cosas, ¿no? Entonces ellos creían en esa leyenda, creían que sus dioses se habían manifestado como personas vivientes. Entonces, ¿qué sucede? Que como tenían arraigados eso dentro de su cultura, cuando ven estos dos hombres que están trayendo un mensaje y milagrosamente se levanta un hombre que estuvo inválido toda su vida, entonces ellos comenzaron a confundir la manifestación del milagro. Ellos pensaron que habían sido sus dioses y que se estaban presentando en forma humana, que en este caso era Pablo y Bernabé. Y eso se debe porque el mundo tiene, yo lo conversaba aquí hace un tiempito, que tuve aquí un día miércoles también trayendo una palabra, y eso se hace referente a una ceguera espiritual que tienen las personas. El mundo, nosotros gracias a Dios ya no tenemos esa ceguera, pero el mundo está cubierto, está pintado con una ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual no nos permite ver lo majestuoso que es Dios. No nos permite ver que hay un Dios verdadero que está allí, al que nosotros podemos dirigirnos, podemos hablar, ¿verdad? Y en el que podemos confiar. Sino que terminamos pensando que la solución a nuestros problemas vienen de otra parte. La solución a nuestros problemas vienen de otro sitio o dentro de nuestras propias fuerzas. Y nosotros tenemos que entender que era lo que sucedía en este pueblo, ¿verdad? Es que nosotros no estamos ciegos, dejamos de ser ciegos. Y que este mensaje que estaban llevando ellos a estas personas que sí estaban ciegos porque estaban cubiertos de la oscuridad, tenemos que hacerlos entender. Y para esto yo les tengo un ejemplo. Un ejemplo con una pregunta. ¿Quién de nosotros, yo pudiera decir que toda esta gente que estaba aquí en este pueblo, como se confundieron, yo pudiera decir que toda esta gente
practicaban la santería. ¿Y quién de nosotros no tiene amigos, conocidos o incluso hasta familiares que tienen sus creencias desviadas hacia otro lado? Sí, ¿verdad? Muchos. Pudiéramos hablar de algunos cuantos. Hace mucho tiempo, hace unos cuantos añitos, yo tuve la oportunidad de trabajar con un hermano que también era cristiano. Y cuando nosotros nos reuníamos los viernes en una empresa donde teníamos que llevar, nosotros todos los viernes fijos teníamos que subir a Caracas para recibir talleres y esas cosas, porque lo actualizaban a uno toda la semana, ¿no? Yo recuerdo que había un muchacho, un técnico también, había un muchacho que el hombre era santero, practicaba eso, pues, y el hombre tenía escala, cuarto dan, no sé qué cosa, algo así, yo no sé cómo, qué título tiene eso, ¿no? O cómo se denominan ellos. Y yo recuerdo que el varón con el que yo trabajaba me decía, oye, ese chamo es buena, es fino, es tratable, pero no te la pasé mucho con él porque está endemoniado. Ni siquiera lo mire, no lo vea, no le hayas a la mano. Entonces yo decía dentro de mí, yo decía, oye, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, verdad? Bueno, porque el hombre tenía su pulserita, tenía sus cosas y todo eso. Resulta que yo hice todo lo contrario. Porque como yo soy un poquito extrovertido, yo hice todo lo contrario. Yo me hice amigo del caballero, del muchacho. Hice amigo, intercambiamos teléfono y nos la pasábamos mandándonos mensajes. Y a veces cuando yo estaba con algún problema técnico, yo lo llamaba y le decía, mira, oye, y el hombre con todo cariño me explicaba porque tenía mucha experiencia. Pero cada vez que yo le mandaba un mensaje, lo llamaba, yo aprovechaba y le decía algo. Cada vez que nos veíamos en la empresa, que yo le daba la mano y le daba un abrazo, aprovechaba y le decía algo. Bueno, después con el tiempo, yo dejé de trabajar con esa empresa, después me independicé. Con el tiempo me enteré que él también dejó de trabajar allí. Pasó por un proceso de divorcio. Pasaron muchas cosas en su vida. ¿Y saben qué es lo tremendo? Y esto no lo digo por mí ni por gloria propia. ¿Saben qué es lo tremendo? Que ese hombre el año pasado aceptó a Cristo en su corazón. Y ese hombre ahora no lo busca por Facebook porque yo lo tengo en contacto y el hombre no son innumerables la cantidad de cosas que publica ahora de lo hermoso que ha sido Dios en su vida, de lo que él hace, publica su palabra, ahora está entregado completamente a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no se logró gracias a mí porque quizá otra persona se dedicó más tiempo a hablarle y a predicarle. Yo simplemente lo que hacía era demostrarle que no lo estaba rechazando. Eso era lo que estaba haciendo yo. Yo lo único que hice fue demostrarle que no lo estaba rechazando por lo que él tenía o por lo que él estaba aportando en ese momento. Aquí Pablo y Bernabé estaban haciendo eso. Ellos estaban conscientes de que estaban en un pueblo idólatra. Estaban en un pueblo que estaba perdido. Pero ellos tenían su misión bien clara. Llevarle el mensaje a esa gente. No confrontarlos, ni evitarlos, ni quizás echarlos a un lado. Más bien intentando llevar el mensaje para rescatar esas almas que también son para el Señor. Ese tiene que ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser mostrarle a todas esas personas que no conocen de Dios, que quizás tienen una creencia equivocada, es que nosotros podamos mostrarle la gracia de Dios en su vida. Así como Dios la ha hecho con nosotros, mostrársela a ellos también. Solo tenemos que estar allí, no, para no rechazarlos, sino para darle un mensaje de salvación. Que no van a cambiar por nosotros, es cierto, por nosotros no van a cambiar, pero Dios va a hacer su obra. Dios va a permitir que cada persona que va en un rumbo equivocado se pueda enderezar. Pero nosotros tenemos
Y utilizo la palabra que dijo mi pastor la semana pasada. Nosotros tenemos una responsabilidad con Cristo, una responsabilidad con Dios. Por este regalo inmerecido, tenemos una responsabilidad de llevar esa palabra para que esa persona también sea salva. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De esta manera, siguiendo este orden de ideas. Verso 14 dice, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron las ropas y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban. Ellos escucharon lo que estaba sucediendo, que el pueblo los estaba intentando adorar, pero ellos no aceptaron esa gloria. Ellos fueron y se presentaron al pueblo, rasgaron sus vestiduras, como dice la palabra, y se mostraron como hombres de carne y hueso, hombres como cualquiera de nosotros. ¿Y cuál era el propósito? Solamente hablar del Dios verdadero y rechazar rotundamente la adoración. ¿La adoración a quién? Al hombre, a una persona, porque nosotros no tenemos esa gloria. Nosotros no merecemos esa gloria. La gloria es únicamente para Dios. Únicamente para Dios. Amén. Entonces estas personas que estaban extraviadas, ellos llevaron este mensaje de salvación. Inclusive le dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Y ellos le hacen referencia a ellos cuando le hablan del Dios verdadero, porque ellos mismos dicen aquí, en edades pasadas, en otra versión dice, en el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Dios permitió que cada nación siguiera su propio camino, pero nunca dejó sin pruebas de sí mismo de su bondad. Por ejemplo, lluvia. Las lluvias son gracias a quién. Aunque a veces nos quejamos porque está lloviendo, ¿no? Pero las lluvias son gracias a Dios. Ellos tenían, como te llegaban lluvias, tenían buenas cosechas que les daban alimento y eso alegraba sus corazones. Entonces, lo que quiero decir es que la gente, quizás Dios permitió que esos pueblos quizás lo ignoraran, lo echaran a un lado, pero constantemente Dios está enviando muestra de su poder. Está enviando y constantemente Dios cada día con cada uno de nosotros nos está mostrando, nos da pruebas de que Él existe y que está con nosotros. Entonces, nosotros estamos aquí plantados para ser enviados y llevar el mensaje. Entonces aquí estamos viendo el segundo principio que les traje acá, que es perseverar a pesar de ¿qué? Del sufrimiento y la oposición, porque había una oposición allí. Dice en el verso 19, dice, luego los judíos llegaron de Antioquía e Iconio. Fíjense que, ¿se acuerdan del pueblo donde se fueron, no? Se fueron de Iconio. Ellos se fueron porque allá se estaba tramando la cosa y entonces, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a retirarnos un tiempo de aquí y nos fuimos a otro lado. Y llegaron a este pueblo donde están actualmente. Dice, luego unos judíos que llegaron de Antioquía e Iconio, estaban por allá. ¿Quién sabe a cuántos metros estaba esa gente? ¿A cuántos kilómetros estaba esa gente? ¿Verdad? Y lograron poner a la multitud de su lado. O sea, se vinieron de allá para acá, para seguir armando la revuelta. ¿Y qué sucedió? Que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando
que estaba muerto. Entonces, aquí sí, lamentablemente no se salvaron. ¿Por qué? Porque fueron personas que vinieron de afuera, vinieron de otro lado. El pueblo como tal estaba recibiendo el mensaje. Ellos le estaban dando la verdad. Le estaban hablando, le estaban demostrando que no eran sus dioses. Estaban hablando, era de la palabra de Dios. Estaban predicando. ¿Verdad? A esa gente no le dio tiempo de alborotarse. Pero vino gente de afuera que sí estaba molesta por lo que ellos estaban haciendo. Y confabularon con algunos pueblerinos. Y entonces llegaron a la conclusión de que había que apedrearlos. Y los apedrearon tan fuerte y lo arrastraron fuera de la ciudad que pensaron que Pablo estaba muerto. Pero el verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El pueblo pensó que Pablo había muerto porque lo habían apedreado. Pero dice el versículo 20 que lo rodearon los discípulos. Quiere decir que hubo mucha gente que estuvo allí, que lo vio lo que sucedió. Discípulos que ya habían creído en el mensaje que ellos habían transmitido. Y lo rodearon. Pudiéramos decir, aunque no lo dice la palabra, pudiéramos decir que esa gente se puso a orar. Se pusieron a orar por Pablo. Estaban orando allí por Pablo. Señor, levanta a este hombre que está haciendo tu trabajo. Y no sabemos si hubo un milagro. No sabemos si en verdad lo mataron. Porque así le darían de fuerte que lo arrastraron y pensaron que estaba muerto. Pero no sabemos si cuando todas esas personas rodearon, milagrosamente Pablo se levantó otra vez. Se levantó. Y entonces aquí entramos en el tercer punto. Perseverar juntos como iglesia. Hay un mensaje claro aquí para cada uno de nosotros hoy, iglesia. Para nosotros. Hay un enviado que sufrió una situación. Y ellos se reunieron para orar por él y él se levantó. Se levantó para seguir perseverando, porque dice más abajo que cuando se levantó entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, a seguir su misión, a cumplir con su misión. La misión que también nos fue entregada a nosotros, a cada uno de nosotros. Imagínate, no, me entran a piedra y me dejan medio turuleco y yo no me paro más. Y yo diría, oye, ¿será que tomé una buena decisión a traerle mensaje a esta gente? Yo como que me voy para mi casa. Pero no. Pablo se levantó y le dijo a Bernabé, vente, vamos a seguir, que ahora que nos quedan ciudades. Se fueron para otro lado. Pero hay algo aquí específico. Un pueblo unido en oración. Y esto nos hace reflexión porque nosotros como iglesia tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestro pastor, orar por nuestros ancianos, orar por cada uno de nosotros que sabemos que tenemos una misión que debemos cumplir. Porque no sabemos si en algún momento, no literalmente, pero sí puede suceder una situación, como Pablo, nuestros líderes van a ser apedreados, van a estar sufriendo, van a tener situaciones. Y yo puedo decir que este ataque, que literalmente fueron piedras, este ataque se puede manifestar de muchas maneras. El Señor puede perturbar las finanzas de cada uno de nosotros. El Señor puede hacer que un hijo se nos... el Señor no. El enemigo puede hacer que de repente un hijo de nosotros se nos rebele. El enemigo puede ser que alguien se levante en contra de nosotros y quiera hacernos quedar por vergüenza, por X situaciones. Lo que yo quiero decir con esto es que tanto nuestros pastores, nuestro pastor y cada uno de nuestros líderes, cada uno de nuestros ancianos, nuestro liderazgo dentro de la iglesia, no significa que nosotros somos perfectos.
somos personas como todos los demás, comunes, que también sufrimos, que también nos alegramos, que también padecemos, que también tenemos cuentas por pagar, que también tenemos situaciones con nuestros carros, que también tenemos situaciones del día a día, situaciones del mundo normales como cualquier otro. Pero nosotros como iglesia, como pueblo, estamos llamados a orar unos por otros. Porque esa oración es la que va a permitir que logremos perseverar juntos como iglesia. Juntos como iglesia para cumplir esa misión, para cumplir ese trabajo en el que hemos sido enviados. Porque quieran o no quieran, cada uno de nosotros ha sido enviado, tiene esa misión. Lo que pasa es que uno lo hace más rápido que otro. La semana pasada, cuando estuvimos en el evangelismo, mi pastor nos puso primero a practicar aquí. A mí no me gusta practicar porque cuando nos ponemos a practicar me pongo más nervioso. Y yo recuerdo que cuando yo me levanté aquí, yo le dije, bueno, yo voy a hacer esto porque mi pastor me mandó. No. Y le dije y lo compartí con mis hermanos y dije, hermano, aunque ustedes no lo crean con lo extrovertido que yo soy, a mí no me sale esto. Yo no sirvo para esto de ir a evangelizar porque siento que estoy saliendo de mi zona de confort y entonces, oye, me va a dar pena, tengo miedo que la gente me vea. Hombre tan popular como yo, ¿verdad? Entonces, me da pena, pues, porque dígame, si la gente no me quiere escuchar, entonces paso pena. Pero para la gloria de Dios estuvimos allí todos. Un montón de gente. No fuimos nada más como 3, fuimos como 50 y ¿cuántos, pastor? ¿Se me olvidó? 59 hermanos de nuestra iglesia que estuvimos presentes allí. Y cada uno de nosotros, con sus debilidades, con sus situaciones, pero más que todo con su fortaleza, que su fortaleza es Cristo. Estuvimos allí llevando la palabra de Dios, entregando esos mensajes, entregando esos cafecitos, entregando esos papelón, el agua, entregando los tratados, orando porque había una estación de oración. Y lo mejor de todo ese evangelismo fue que antes de salir oramos como 18 veces. Y eso significa que nosotros somos un pueblo unido en oración. Una característica especial de esta iglesia en la que yo siempre, el Señor me ha permitido servir, es que nosotros somos un pueblo unido. Siempre estamos pendientes el uno del otro. Siempre estamos pendientes, aunque sea de mandarnos un mensaje. Si nos sentimos decaídos, hermanos, no sientan miedo, no sientan pena. Llamen, escriban. Pregunten. Porque aquí está un pueblo dispuesto a orar los unos por los otros. ¿Verdad que sí? Oye, parece mentira, pero ya estoy terminando. Entonces la fe cristiana también tiene otro proceso por el que tiene que pasar. Quedamos en el 20, ¿no? 20. Verso 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y ustedes se acuerdan que en Iconio era que lo querían, era que casi lo matan. Lo hablamos hace un momento. Y en Antioquía fue donde se... Pero esta gente volvió. Después que fueron a Derbe, después que estuvieron en Derbe y anunciar el evangelio en Derbe, se devolvieron. Volvieron a pasar por Listra, por Iconio y por Antioquía. Pero dice ahí que fueron a esa ciudad y que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra. 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Quiere decir que ya habían fundado iglesia en esos sitios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, y aquí donde viene
la palabra que les dije que se acordaran. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, perseveraran en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Quizás suene atrevido decir esto, pero nuestras casas, nuestros empleos, nuestros negocios, nuestros carros, sí, nos dan comodidad, nos dan tranquilidad, quizás nos dan cierto estatus, pero nuestra vida cristiana está basada en sufrimiento. Está basada en sufrimiento, porque la comodidad, voy a redundar, nos mantiene cómodos. Pero el padecer una situación, el sufrir por una situación, es lo que nos hace perseverar y madurar. Hace poco, yo tenía una situación bien incómoda. Tenía unas deudas aquí hasta aquí. Ni me quiero acordar porque gracias a Dios ya las pagué. Pero tenía unas deudas tremendas. Bueno, porque mi trabajo estaba un poquito lento, pero después gracias al Señor se activó. Y tenía unos cuantos días libres, pues, porque como no estaba trabajando casi, tenía unos cuantos días libres. Y recuerdo que agarré a mi esposa y le dije, bueno, tenemos más tiempo para servirle al Señor. Tenemos más tiempo para orar. Hasta para Cartanal fui a parar. Por allá un evangelio. Llamé a mi hermano Jimmy. Le dije, y estaba con Roberto y le dije, ¿dónde están ustedes? No estamos en Cartanal, ya voy para allá. Dicen ellos que parpadearon y ya había llegado. Yo, no fueron 8, hermano. Fueron 9. Pero lo que quiero decir es que a pesar de las situaciones, a pesar de lo que estemos pasando, a veces nuestra respuesta más fácil es alejarnos de la iglesia. A pesar de los sufrimientos, de las situaciones, de los problemas que nosotros tenemos, no debemos alejarnos del Señor. Porque en el Señor es que está la respuesta. En el Señor es que está nuestro pronto auxilio. En el Señor es el que está la solución para nuestros problemas. Y fue tanto así que yo debía pagar una cantidad de dinero X, que en una semana logré pagarlo todo. Porque no desesperé y le di la gloria al Señor. Recuerdo que yo le decía a mi esposa, en una semana tenía que hacer un pago. Tenía una cantidad de dinero allí. Y bueno, compramos algunas cositas de comida y eso. Y le digo a mi esposa, oye, tenemos que cumplir con este pago el día miércoles. No tenemos nada. Y yo le decía, bueno, vamos a orarle al Señor porque necesito $200 para solucionar eso. Para el miércoles, para cumplir ese pago del miércoles. Confiemos en el Señor que yo pueda hacer un trabajo donde gane eso. El martes en la mañana estaba yo en mi casa planificando qué iba a hacer ese día. Y me llamó una persona de un presupuesto que yo había hecho hace como 3 meses. Y me dijeron, mira Rodrigo, queremos que nos hagas el trabajo. Y te vamos a pagar de una vez. Y eran exactamente $215. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones diferentes, similares? ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas, cuentas por pagar, pérdidas de familiares, cosas que nos suceden, que nos turban, que nos frustran, que nosotros como personas queremos, como humanamente queremos conseguirle la solución? Pero la solución está fácil. Perseverar
en la misión. Perseverar en Dios. Esos sufrimientos nos hacen madurar, nos hacen cambiar, nos hacen ver que Dios tiene la solución de nuestros problemas porque Él es el dueño de todo. Si hoy, hermano, tú tienes una situación, si tú tienes un problema, ponlo ahí, ponlo en la presencia del Señor. Derrámalo allí, suéltalo, despréndete de eso, entrégaselo a Dios. Y si la carga es muy fuerte, pide ayuda, que aquí está una iglesia dispuesta a orar por ti y a clamar por ti. Pastor. Señor te bendiga mucho, Rodrigo. Gloria a Dios. Dios te usa de una manera especial hoy, mi hermano. Ponte de pie, iglesia, por favor. Pon allí el versículo 20, Cristian. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Sabe que esa palabra es anistemi? Se levantó. Es la misma palabra que se utiliza para resucitar. Esa era la condición de Pablo. Pero la iglesia lo rodeó y él se levantó. Una condición donde hasta aquí. ¿Cuántos han sentido en algún momento hasta aquí? ¿Verdad? ¿Cómo se sale de esto? Pero la iglesia lo rodeó. Vamos a rodearnos hoy, ¿sabe? Toma la mano del que está a tu lado. Si trancas el pasillo no importa, no es el momento de pasear por la iglesia. Y si tú hoy te sientes que no puedes más, que no sabes cómo salir de esa situación económica, que el diagnóstico médico es demasiado severo, que no tienes los recursos para el tratamiento, que no sabes cómo va a salir tu hijo de esa situación, hoy yo quiero que todos nosotros nos rodeemos y que Dios resucite, que Dios traiga vida donde aún se dice que hay muerte. Y declaremos la palabra, no le tenga miedo a esto. Declaremos la palabra del Señor. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, lo dice la palabra del Señor. Y por eso hoy de verdad, iglesia, rodeémonos los unos a los otros y que podamos levantarnos. Pero levantarnos ¿para qué? Pablo se levantó ¿para qué? Para seguir adelante. Entiende que el Señor te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Para que sigas cumpliendo con su propósito, iglesia. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, hoy te damos las gracias. Gracias, Dios, por la vida de Rodrigo, Señor, por usarlo de esta manera, Señor, en esta mañana. Padre, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Dios eterno. Hoy, Señor, tú sabes lo difícil que ha sido, Dios. Señor, tú sabes cómo ha dolido, Señor, a lo mejor mucho más que una pedrada, Padre Santo, Dios todopoderoso. Tú sabes, Señor, cómo el enemigo se ha levantado para atemorizarnos, Señor, con este diagnóstico, con esta deuda, Padre Santo. Pero Dios eterno, hoy venimos delante de ti, Señor, a poner esta congregación en tus manos, Dios. Para que seas tú levantándole, Señor, como levantaste a Pablo, Padre de la gloria. Señor, que así como soplaste vida, Señor, sobre ese valle de huesos secos, Padre de la gloria, así, Señor, traigas vida en lo que se dice que está muerto, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti a todos los enfermos de esta congregación, Dios amado, sea cual sea el diagnóstico médico, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que en tu cruz, Señor, llevaste todas nuestras enfermedades, Padre de la gloria. Y hoy confesamos la sanidad que viene de ti, Padre Santo, Dios todopoderoso.
Hay sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor eterno. Padre, hoy te oramos, Dios, por todas las deudas, Padre. Por la escasez, Dios. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de pobreza, Señor, de esta congregación. Toda deuda se va, Señor. Dale, Señor, lucidez, claridad a cada uno de tus hijos, Dios, para mejorar su situación económica, Padre. Ayúdales, Dios. Aquellos que están necesitando empleo, Señor, provéeles, Padre de la gloria. Aquellos que están comenzando un emprendimiento, Señor, ayúdales, ábrele las puertas necesarias, Padre Santo. Aquellos que han entregado currículos, Padre, que seas tú permitiendo que ellos hallen gracia, Señor, delante de la gente de recursos humanos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por aquellas situaciones familiares, Dios, por problemas en el matrimonio, por problemas en la familia, Dios eterno, que piensan que no hay salida. Señor, sé tú, Padre, trayendo tu orden a tu casa, Señor, a tu familia, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy te damos gracias, Dios amado, Dios todopoderoso, porque tu palabra dice que tú no moras en medio de paredes de piedra y de barro, pero a ti te ha placido morar en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que nos levantemos de cualquier situación que estemos pasando para que tu luz brille a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.